continuar. Pues nuevamente, bueno, haciendo un poco, haciendo un recuento para los que quizás se conectan por primera vez. Nosotros somos Novum Solar, somos una empresa peruana, aproximadamente ya vamos por el cuarto año aquí en el Perú. Tenemos múltiples soluciones con los equipos que tenemos. Somos una empresa que permite el desarrollo de diversos proyectos en escenarios on-grid, con escenarios donde puedes almacenar energía o simplemente situaciones conectadas a red para ahorro de la facturación del recibo de luz. También tenemos escenarios también en el cual existen espacios donde hay grupos electrógenos para poder ir poco a poco reduciendo el uso de estos y también generar ahorros en ese sentido, tanto en soluciones de bombeo como en soluciones de propiamente generación. Y también tenemos soluciones para escenarios en los cuales no existe red eléctrica en este momento, ¿no? Y puedes utilizar ya sea para iluminación o para sistemas pequeños aislada, o también sistemas trifásicos ya de mayor complejidad, ¿no? Tenemos en nuestro portafolio pues un gran bagaje de marcas que confían en nosotros y que también nosotros básicamente las representamos. Tenemos a Ginkgo Solar con módulos fotovoltaicos. Hoy tenemos en esa marca potencias en policristalino de 335 watts, 72 celdas. También en modelo Cheetah PERC, monocristalino PERC de 400 de media celda. Tenemos a toda la línea de Victron Energy, una de las empresas líderes que en este momento vamos a comentar de ellos, para situaciones aisladas. Tenemos a los equipos Fronius de Austria, inversores de red con más de 40 años en el mercado, de mucha experiencia y muy buena calidad. Tenemos a las baterías Pylontech, baterías de litio con el modelo US3000 de 48 voltios y 74 amperios, ¿no? Compatibles con Victron y para poder ejecutar los primeras situaciones, tanto almacenamiento de energía, backup, energy storage, ya sea en escenarios aislados o escenarios conectados a red, según lo que se pueda desarrollar. Y también inversores Goodwe, son una marca emergente, ya tiene más de 10 años, es una marca asiática de China, de muy buena calidad. Ya hemos hecho algunos webinars con él y bueno, estamos también con ellos, tenemos un amplio stock de inversores monofásicos y trifásicos. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de inversores aislados, ¿no? Inversores aislados como una primera parte, ya que la línea Victron, en este caso, pues nos va a dar la oportunidad de poder conocer un poco más de esto, conocer un poco más a detalle. Sé que muchas personas acá conectadas ya saben qué es un inversor, cómo funciona, pero aquí vamos a dar un poco unas particularidades adicionales y algunas novedades que también tiene la marca, pues para poder dar a entender a quienes recién se conectan con nosotros y a los que ya están con nosotros acompañándonos en diversos proyectos. Entonces, a ser de su agrado. Pronto vamos a subirlo a nuestra web, también para que esté en record, para que puedan revisarlo nuevamente. Debo decir también que todos los comentarios, por favor, que ustedes puedan tener alguna aclaración que ustedes quieran comentar o compartir, pueden colocar en la sección chat. Pero si es que tienen alguna duda, consulta que busquen ser respondidas. Hay una sección de específicamente preguntas y respuestas para poder nosotros de manera ordenada revisar y poder atender sus preguntas y responderlas ya sea a modo de diálogo o si no a modo escrito para que puedan ahí tenerlas en cuenta, ¿sí? Así que bienvenidos todos, esperemos que esto sea de su agrado y Fernando, te doy el pase para que continuar y luego regreso yo más tarde. Gracias, Anthony. Me saluda Fernando Kitsuta de Novum Solar, ¿no? Yo soy de la parte de ingeniería y soporte técnico. Bueno, la vez pasada hemos visto la parte de lo que son los controladores de cargas, ¿no? Que eran PWMs o MPPTs. Y ahora vamos a pasar a la parte de los inversores. Perdón. Ahora vamos a pasar a la parte de los inversores. Entonces, ¿qué cosa es un inversor? El inversor es el dispositivo encargado de convertir de corriente continua a corriente alterna.
La corriente continua, ¿de dónde proviene? Proviene de las baterías, ¿no? Si nosotros ponemos un multímetro, vamos a ver que se mantiene un voltaje, ya sea 12 voltios, 48 voltios, 24 voltios. Y a la salida, lo que normalmente conocemos en los tomacorrientes o en la parte eléctrica de una casa, ese es voltaje alterno, que es, en el Perú es 220, 60 Hz, ¿no? Aquí vemos la diferencia de cómo es una corriente continua, no varía en el tiempo prácticamente, y la corriente alterna sí tiene una onda sinusoidal, sube, baja, y va variando en el tiempo. Entonces, los productos de Victron, todos sus inversores son de onda sinusoidal pura. ¿Cuál es la onda sinusoidal pura? Es esta de acá, ¿no? 60 Hz y es una onda sinusoidal. Hay otros equipos que tienen onda modificada y onda cuadrada. La onda modificada es esta onda que está conformada por varias ondas cuadradas de distinta magnitud que lo que hacen es simular a la onda sinusoidal. Y la onda cuadrada simplemente es un prendido y apagado a 60 Hz. ¿Cuál es la diferencia y ventajas de cada una, no? Bueno, en la onda cuadrada es muy poco eficiente. Produce muchos armónicos y no es apta para cargas inductivas. Por ejemplo, si tenemos motores, el motor se va a recalentar demasiado, tendríamos que dimensionar, es muy probable que no funcione, ¿no? Y para qué sí funcionaría, de repente para algunos equipos electrónicos poco sensibles, que podrían ser, no sé, un cargador de un celular, ¿no? Ya que los mismos equipos electrónicos tienen sus propios filtros y lo que van a hacer es convertir solamente la onda alterna en continua. Entonces, de repente en esos casos no habría mucho problema, podríamos utilizar esos. Y bueno, son los equipos más económicos. Pero debido a su poca eficiencia, no es recomendable utilizarlos. Después tenemos la onda modificada, que bueno, ya tiene un poco más de control, más de electrónica, pero para algunos equipos electrónicos podrían tener algún tipo de problema de repente, ¿no? Si son equipos muy sensibles. En algunos casos he escuchado que también la vida útil de los equipos que se conectan van a disminuir y te generan los armónicos, ¿no? Entonces, la onda sinusoidal pura, esa es la que nosotros siempre deberíamos de estar buscando. Tiene mayor eficiencia, es buena para cargas inductivas como electrónicas, no hay problema. Y los armónicos que producen es muy pocos, ¿no? Menor a 3%. Entonces, ¿qué tenemos que saber para poder escoger un equipo, un inversor? Bueno, primero tenemos que saber qué cosa vamos a energizar. Y para eso requerimos un cuadro de cargas y también es muy bueno tener un perfil de carga. En este gráfico acá es un perfil de carga donde vemos eh, el eje de la potencia y el eje del tiempo, ¿no? Entonces digamos que durante la madrugada no se utiliza mucha carga, después empieza el amanecer y empiezan a encender algunos equipos, vamos a ver que esto aumenta. Y como transcursa el tiempo, van a ir cambiando las cargas. Entonces, ¿cuáles son los puntos que nos interesan? Nos interesa estos puntos de acá, que son los puntos de mayor potencia. Este punto de mayor potencia va a definir qué equipo vamos a utilizar. Y también nos interesa los picos. Los picos vienen a ser los picos de corriente de arranque de algún motor. Puede ser un aire acondicionado, alguna bomba, ¿no? Los equipos inductivos, a la hora de encenderse, generan una gran corriente que entre, puede ser el doble o hasta 7 veces la corriente nominal de funcionamiento. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, estos valores tenemos que tenerlos presentes para poder escoger un equipo que sea capaz de soportar estas potencias, ¿no? Tanto potencia en uso normal, en uso continuo, y tanto como potencia de arranque, picos de menores a 5 segundos, ¿no?
Otra cosa que debemos de tener en cuenta es la temperatura. Ya que vemos, esta es una gráfica de porcentaje de, de potencia versus la temperatura. Entonces, todos los equipos normalmente están diseñados a trabajar, o bueno, dan los valores nominales a 25 grados. Entonces, quiere decir que acá a 25 grados nosotros tenemos la potencia nominal, ¿no? Si un equipo me dice que es de 1 kilowatt, entonces a 25 grados voy a tener el 100% de 1 kilowatt, que vendría a ser 1 kilowatt. Y conforme vamos subiendo la temperatura, la potencia de salida va cayendo. Entonces, digamos que nuestro equipo va a trabajar a 40 grados, ya no vamos a tener 1 kilowatt, sino que ahora vamos a tener solamente el 80%, que serían unos 800 watts. Entonces, aquí vamos a ver, este es un recorte de la ficha técnica de los inversores, que queremos ver cómo afecta la temperatura, ¿no? Por ejemplo, este equipo de 500 watts nos presentan en 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios y 500 watts. Perdón, 500 volt-ampere de salida. Si lo trabajamos a 25 grados, tenemos los 500 volt-ampere. Pero conforme vamos subiendo la temperatura, por ejemplo a 40, tenemos 350. Bueno, acá está expresado en watts. Hay una diferencia entre volt-ampere y watts, que es la potencia aparente versus la potencia real, ¿no? La potencia activa. Entonces, acá se va a ver afectada por la temperatura. Y lo mismo para esos inversores que son más grandes, ¿no? De 1200 hasta 5000, también se ve el mismo efecto. Entonces hay que tener muy en cuenta a qué temperatura vamos a trabajar para escoger el equipo. No es simplemente ver la potencia nominal de placa del equipo, sino contrastarlo con la temperatura a que se va a trabajar, ¿no? Entonces, ya más o menos tenemos idea de qué equipo, a qué potencia utilizar. Ahora, ¿a qué voltaje lo debemos de trabajar, no? Ya sabemos que existen sistemas de 12, 24 y 48 voltios. Entonces, ¿qué me conviene utilizar? Bueno, el primer punto sería el voltaje que operan las cargas DC que se quieren alimentar, ¿no? Si tengo PLCs que van a trabajar a 24 voltios, sería lo ideal trabajar todo el sistema 24 para no tener que poner ningún conversor de un voltaje a 24, ¿no? Por ejemplo. Y otra cosa es, como una regla práctica, tratar de trabajar con corrientes de hasta 100 amperios. ¿Esto por qué? Porque si tenemos corrientes mayores a 100 amperios, el calibre del cable va a ser demasiado, va a ser más costoso, posiblemente no encontremos protecciones para ese amperaje. Entonces, mejor tratar de trabajar con corrientes menores a 100 amperios. Entonces, acá he hecho una tablita. Por ejemplo, si tenemos unas potencias de 1200 volt-ampere, si lo trabajamos a 12 voltios, tendríamos 100 amperios, ¿no? Entonces, para sistemas menores a 1200 voltios, 1200 volt-ampere, estaría tranquilamente, podríamos trabajar con sistemas de 12 voltios. En caso que queramos trabajar a 24 voltios, sería más o menos potencias entre 1200 a 2400. Y bueno, para potencias superiores a 2400 ya tendríamos que trabajar con voltajes de 48 voltios. Pero esto es una recomendación, ¿no? Trabajar hasta 100 amperios. Entonces, las características de los inversores Phoenix de la marca Victron que tenemos, a la salida tenemos voltajes configurables desde 210 voltios en corriente alterna hasta 245 voltios. La frecuencia de salida es configurable de 50 a 60. Cuando vienen de fábrica, vienen a 50 Hz. Entonces, el instalador siempre debe de cambiarlo a 60 Hz, ¿no? Para cumplir con la norma peruana. La potencia pico del inversor puede llegar hasta el doble de la potencia nominal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un inversor que en su placa dice 1200, entonces
como potencia pico puede llegar hasta 2400. Esto en la mayoría de casos. Hay algunos casos donde es un poquito menos, eso tienen que corroborarlo con la ficha técnica. Pero en la mayoría de casos se cumple que es el doble de la potencia nominal. El apagado por batería baja, este es un mecanismo que el inversor se apaga, cosa que no se termina de malograr la batería, ¿no? Una batería baja quiere decir que tiene poca carga, entonces si dejo prendido el inversor, vamos a drenar por completo y es posible que después ya no podamos volver a cargar la batería. Entonces uno configura un voltaje para que este se corte, entonces deja de consumir y esperaría el día siguiente para volver a cargar, ¿no? Ya sea que lo carguen con una fuente externa o mediante los paneles. El corte dinámico es lo mismo que el sistema anterior, el apagado por batería baja, pero con un algoritmo de que depende de la corriente de salida, que eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, las eficiencias de estos equipos son muy buenas. Para equipos de hasta 1200 VA más o menos están entre los 87% a 92% de eficiencia, dependiendo de la potencia y del voltaje de operación. Y para equipos mayores a 1200 VA están alrededor de 92 a el consumo en vacío es muy poco, pero, y tiene su modo eco, que es para ahorro de energía. Tiene un relé programable algunos equipos que puedes mandar señales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la batería muy baja, entonces se cierra un relay para hacer algún tipo de control. Podríamos hacerlo, ¿no? El remoto para poder apagarlo desde otro sitio. No tienes que ir hasta el equipo, sino que puedes cablear un circuito para manipularlo desde un lugar fuera que está más alejado. Bueno, tiene sus protecciones de cortocircuito a la salida, protecciones de sobrecarga, protecciones sobre voltaje o de voltaje bajo, protecciones contra temperatura alta y ondulación de tensión de entrada demasiado alta. La potencia de salida y alarma de sobrecarga. ¿Qué vendría a ser esto? Los equipos normalmente soportan el 30% de la potencia nominal durante 30 minutos. Si superamos la potencia nominal 30% por más de 30 minutos, ahí va a salir la alarma de sobrecarga, ¿no? Ahora, estos 30 minutos no siempre va a ser 30, puede ser menos, temperatura a que estemos trabajando a mayor temperatura, es probable que este tiempo sea menor. En cuanto a la máxima potencia, si estamos consumiendo la máxima potencia, que vendría a ser el doble de la nominal, el equipo puede funcionar por 2 minutos, siempre y cuando el voltaje se mantenga, ¿no? Por ejemplo, encendemos un equipo y ese arranque, bueno, te va a consumir durante 2 minutos, pero el voltaje se mantiene, el equipo no va a sufrir ninguna sobrecarga. Pero si a la hora de hacer ese arranque el voltaje cae, ahí sí el equipo solamente va a poder entregar esa potencia durante 30 ciclos, que vendría a ser 0.5 segundos, ¿no? Medio segundo. Y bueno, se va a activar la alarma sobrecarga y se va a apagar el equipo. Entonces, a la hora de diseñar un sistema, hay que tener esto en cuenta, ¿no? No hay que colocarle la potencia muy ajustada, sino que siempre hay que tener un margen. Por ejemplo, si tenemos 1 kilowatt de carga, no le voy a poner 1 kilowatt de inversor, le tenemos que poner, puede ser 25% más o 50% más, dependiendo de cuánto consideren ustedes, ¿no?
Eventos de sobretemperatura también. El equipo, en caso que haya una elevada temperatura de operación, el equipo se va a apagar. Y bueno, hay que tener en cuenta lo que habíamos hablado antes de cómo varía la potencia de salida respecto a la temperatura, ¿no? En lo que es desconexión por bajo voltaje, bueno, el comportamiento de una batería normal es, este es el voltaje de la batería y este es el tiempo. Cuando no hay ninguna carga activada, digamos que el voltaje de la batería está en 12.6. Enciendo una carga muy grande y va a haber una caída de voltaje. Pues después apago la carga y otra vez se eleva, ¿no? Entonces, ya que el equipo tiene una desconexión por bajo voltaje, a la hora de configurar, yo no puedo colocar un voltaje muy cercano a, digamos, si yo le pongo 11.5, corro el riesgo de que aquí justo cuando yo encenda esa carga grande, eh, me salte la alarma de bajo voltaje y se apague el equipo, ¿no? En ese caso yo tendría que poner el umbral un poquito más abajo, de repente en 11 o en 10.8, digamos, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de configurar. Pero Victron tiene una solución para esto, que es la desconexión por corte dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos una carga muy alta, ya sabemos que el voltaje va a caer. Entonces, lo que ellos han hecho es un algoritmo que la curva no es plana, ¿no? O sea, no decimos de que si el voltaje cae a 11.5 se va a apagar el equipo, no, sino que hace una curva de que dependiendo de cuánto es la corriente de salida, yo voy a tener un voltaje de corte distinto. Entonces, por ejemplo, acá en la parte de la configuración, por ejemplo, dice, si la corriente es cero, mi voltaje de corte va a ser 12 voltios. Si mi corriente de salida es 23 amperios, mi voltaje de corte es 11.25. Si la salida es 63 amperios, mi voltaje de corte es 10.55 y si el voltaje es 180 amperios, mi voltaje de corte es 10 voltios. Entonces, ahí se va trazando esta curva, ¿no? Entonces, así evitamos una falsa alarma solamente por haber encendido una carga muy alta. Entonces, este es el corte dinámico por bajo voltaje. Esta es una opción que, si uno desea utilizarla, hay que habilitarla. Hay una aclaración, Fernando, es importante también que el usuario seleccione el tipo de batería, ¿no? que va a utilizar para que, obviamente habilitando el corte dinámico, ¿no? Para que pueda, porque ya el algoritmo y la gente de Victron conoce las dinámicas de cada batería y al menos ya puede hacer que funcione esto para evitar este tipo de cortes que el usuario quizás lo pueda considerar como inesperados, ¿no? Así, efectivamente, dependiendo del tipo de batería, por ejemplo, las baterías de litio, el voltaje de corte está por aquí, y las baterías de gel o PZB tienen sus propias curvas, ¿no? Ellos ya lo tienen preseteado, es cuestión de que uno le dé aquí en este espacio y te va a salir los diferentes perfiles. Si uno quiere ingresar sus propios parámetros, lo puede ingresar de manera manual. Ujú. Bueno, en Victron hay dos tipos, hay dos ramas distintas de inversores Phoenix. Uno son los inversores con V-Direct y otros son los inversores con V-Bus. Ahora, ¿qué cosa es V-Direct y V-Bus? Bueno, más que nada son protocolos de comunicación entre los equipos Victron. Es un protocolo interno. Bueno, eso es abierto. Si alguien quiere investigar más o quiere conectar estos equipos a otros dispositivos, se pueden hacer. Pero lo ideal es trabajarlos con estos dispositivos de acá, ¿no? Que son sistemas de monitorización, eh, control y también bueno, también te permiten grabar el histórico, te permiten hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo conecto
Los inversores a estos equipos puede ser por B-Direct o por B-Bus. Entonces, por ejemplo, estos equipos de acá, acá no se nota muy bien, pero este tiene su puerto B-Direct que se conecta con este cable, es un cable especial, y va conectado a este puerto acá, B-Direct. Y si yo quiero conectar este tipo de equipos, que es B-Bus, tiene un conector tipo de red, ¿no? Es el RJ45 común estándar, se conecta en el puerto, esto está acá adentro, se desarma la tapa y se ve este puerto, y se conecta directamente a este puerto acá, al B-Bus. Algunas diferencias principales, cuando los B-Direct solamente se conectan al sistema de monitoreo, o si no, se conectan a un Bluetooth dongle, que te permite ponerle Bluetooth al equipo y poder ver sus parámetros y configurar. Mientras que el B-Bus sí puedes hacer más configuraciones del equipo a través de la computadora, incluso puedes conectar varios inversores en serie o en paralelo, perdón, en paralelo o en trifásico, y pueden hacer arreglos de mayor potencia. Con los B-Bus no se pueden hacer eso. Entonces, otra diferencia es los equipos B-Direct utilizan el Victron Connect, principalmente para lo que es monitoreo y para lo que es configuración. En lo que es monitoreo, se ve de esta manera, sale un reloj que te va mostrando cuánto es la potencia que se está consumiendo, la potencia de la salida, el voltaje de la salida y en qué estado está, si está invirtiendo, si está en espera, y el voltaje de las baterías. Si le damos acá en configuración, vamos a ver las opciones. eh, Acá, por ejemplo, la frecuencia de salida dice 50 Hz, esto hay que cambiarlo a 60. El voltaje de salida lo podemos cambiar desde 210 voltios hasta 245 voltios. Eh, y bueno, lo del el corte dinámico, ¿no? Es esta parte de acá. Y para configurar los equipos que son B-Bus, ya se utiliza el MK3. Y esto a través del equipo B-Config 3, que es una aplicación que se instala en una computadora, ¿no? Eso sí no se puede configurar desde un celular, eso tiene que ser desde computadora. Y bueno, los parámetros que se configuran son los mismos, los voltajes de corte, también puede tener no sé si acá sale, bueno, también tiene el corte dinámico, y bueno, acá también es para habilitar lo que es el modo eco. Entonces, para el modo eco, es una función que no muchos lo conocen, pero siempre ha estado ahí en el inversor. El modo eco es una opción para ahorro de energía, que el inversor se va a poner en el modo espera cuando la carga descienda por debajo de un valor predeterminado, ¿no? Por default es 15 watts. Y una vez que está en modo en espera, el inversor se va a activar brevemente por unos 2.5 segundos, y si la carga excede un nivel predeterminado, el inversor se va a encender. ¿Qué quiere decir esto? El modo en espera es este de acá, y ese es el modo normal. Primero el equipo está trabajando con 220 voltios 60 Hz constantes, ¿no? Y entonces, si empiezo a apagar mis cargas y mi salida es menor a 15 watts, el equipo va a decir, voy a entrar a modo en espera. En modo en espera lo que va a hacer es este tipo de curva. Cada 2.5 segundos va a ser una onda. Espera y después hace otra onda. Ella espera 2.5 segundos y ella hace otra vez otra onda. Con esto estamos ahorrando energía. Y ahora, si alguien enciende una carga, a la hora que genera esta onda, cada 2.5 segundos va a detectar que hay una potencia a la salida y bueno, se va a mantener, va a regresar a su modo normal, ¿no? Ese es el modo eco, normalmente encontrado en los equipos B-Direct y también en el B-Bus.
Y ahora el otro modo que es el modo con sinusoidal modificada, que es solamente para los equipos con BBus. El inversor lo que va a hacer es cambiar el tipo de onda, va a cambiar a este tipo, ¿no? Es en caso de que también, y de la misma manera, ¿no? Si la carga baja por cierto umbral, eh, va a entrar en este tipo de onda. Y cuando la potencia de la salida exceda otro valor, entonces va a regresar al modo normal. Entonces, en los equipos con VBus, uno puede seleccionar qué tipo de modo eco quiere. Si modo búsqueda o modo sinusoidal modificado. Ahora, ¿cuál utilizar? Eso va a depender mucho de cada situación, ¿no? Tienen que probar y tienen que ver si es que le funciona o no. Porque, por ejemplo, para sistemas muy pequeños, digamos que mi carga más pequeña es un cargador de celular que me va a consumir 5 watts. eh, estos 15, o sea, los 5 watts de un celular no va a poder prender si estoy en modo eco. Entonces, en ese caso, les recomendaríamos dejar solamente en modo normal. Pero si estoy usando un inversor para encender algún tipo de motor o cargas mayores, eh, con el modo eco sí se ahorran bastante energía. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, esto. Sí, ¿Podemos hacer un stop para hacer alguna revisión de preguntas? claro. Ya, chévere. Mira, tengo a Alvin para hacer a modo de repaso mientras vamos avanzando. Dice, ¿por cuánto tiempo soporta la potencia pico? Quizás hay un repaso de potencia pico. Acá está. Potencia pico, 2 minutos. Siempre y cuando el voltaje se mantenga. O sea, si el voltaje de las baterías están en, no sé, pues 12.8 voltios, y enciendo mi carga y el voltaje se mantiene en ese voltaje más o menos aceptable, el equipo te puede durar tus 2 minutos a potencia pico. Pero si a la hora de encender esa carga es demasiada o mis baterías están muy bajas y el voltaje empieza a caer, bueno, solamente te va a durar 0.5 segundos. Sí, eso. Hay que tener en cuenta también el tamaño del banco de baterías, ¿no? Ujú. Y O obviamente sea, la corriente y todo el para el voltaje que diseño toma. de un sistema no es bueno fiarse en estos valores, ¿no? Estos valores más que nada es para decir, el equipo soporta. Pero yo no voy a diseñar con 2 minutos de potencia máxima. Yo en realidad diseñaría con la potencia máxima, incluso evitando este 30% sobrecarga. Este Así 30% es. sobrecarga es como que me va a salvar, ¿no? Pero Ujú. yo no voy a estar pensando en operar en esta condición, ¿no? Excelente. Otra pregunta, dice Mauro. Además de tomar en cuenta la temperatura de operación, si hay altura, hay que hacer corrección. Efectivamente, ¿no, Fer? El Sí, rateo por altura también es importante. sí es un factor que no, Víctor nos ha pasado, pero de manera informal. No hay nada oficial y es por eso que nosotros tampoco lo podemos poner en estas publicaciones, ¿no? Sí, pero de todas Sí. formas, para que lo tengan en cuenta los amigos, por ejemplo, si es que el equipo lo colocamos a 1000 metros, tendríamos que ratear aproximadamente por un 10% de los valores nominales, ¿no? Por ejemplo, si estamos a 1500, 1.20, o sea, 20%. Si estamos a 3000 metros, 1.33%. Vaya, apunten para que lo tengan. Si estamos a 4500 metros, 40%. Y si estamos a 6000 metros, 48%. ¿No? ¿No? Obviamente, por lo general, la mayoría de los casos, pues si tenemos más altura y el equipo está al menos bajo sombra, pues temperatura no creo que le afecte, más es la altura, porque en esas condiciones estamos a escenarios bien fríos, entonces como que va compensando, ¿no? Estamos bien abajo en una zona de repente tanto de costa como de selva, y estamos con mucho calor, pero a baja altura, probablemente casi al nivel del mar, pues vamos a priorizar la consideración de ratear por temperatura. Pero si ya vamos elevando vamos elevando la altura, vamos a ver gradualmente que la temperatura va a ir bajando considerablemente, ¿no?
Eso no significa de que voy a contemplar la misma temperatura de la costa que en un escenario alto andino, por ejemplo, en la sierra, porque no voy a poner el equipo bajo el sol, especialmente este tipo de equipos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos elementos, ¿no? Está en un escenario de altura, obviamente voy a colocar el equipo que esté en un lugar fresco, con aire circulante, bajo techo, ¿no? Porque los sistemas también tienen sus propios sistemas de refrigeración, pero de todas formas hay una compensación, pero al menos es bueno siempre también tener en cuenta esa observación. Gracias, Mauro. Gracias por la pregunta. No sé si tengas algo adicional, Fer, que decir de este tema. No, de repente solo como un comentario, una vez leí ahí en Victron que el motivo que no ponen eso es porque no han hecho la prueba, pero, o sea, sí han instalado equipos en gran altura, incluso por ahí ya en caso que ustedes tengan un comportamiento en su Forma blog. nosotros nos consultan. Sí. Siempre cuando tengan un proyecto en mente o qué es lo que quieran hacer, estamos nosotros para poder recomendarles y ayudarles también o acompañarles para que puedan tener esas previsiones siempre o esas consideraciones siempre en cuenta para sus proyectos, ¿no? Alvin consulta, dice, ¿a qué se debe que la eficiencia del inversor sea variable? Yo tengo por ahí una, quizás tú tengas una, Fer, de repente si es que no la mencionas yo la puedo complementar. A ver, a ver, espérate. Ahí está. Dices que los inversores de hasta 1200 Volt de 87 a 92 y superiores de 92 a Por ejemplo, esta es la 95. ficha técnica completa. Ujú. El equipo es de 1200 volt hasta 5000 volt. Y acá dice máxima eficiencia. Entonces acá, por ejemplo, entre equipos de 12, 24 y 48 voltios, vas a tener 92% de eficiencia, 94% de eficiencia y 94% de eficiencia. Esto solamente cambiando el voltaje de entrada, ¿no? O sea, si trabajo, por ejemplo, este de acá, si trabajo a 12 voltios, voy a tener 93% de eficiencia. Si lo trabajo a 48 voltios, voy a tener 95% de eficiencia. O sea, la conversión de, de, de pasar de 12 voltios DC a 220 DC, perdón, a 220 AC, es menos eficiente que convertir de 48 voltios a 220 AC. Y eso es lógico porque el paso es mayor, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, esa es una de las razones. Y bueno, y la otra razón entre distintas potencias, por ejemplo, ya incluso el 48 5000 y 48 3000 están los dos en 95%. Podríamos ver este caso de repente, 24 3000 y 24 2000. Uno es 94% y el otro es 92%. Bueno, ya esa es la parte electrónica. Tendrán unos componentes más eficientes adentro de repente o ya depende de cómo lo hayan hecho, ¿no? Porque incluso equipos un poco más pequeños tienen la misma eficiencia que este acá. O sea, es la electrónica tal vez, ¿no? Claro, en efecto sí, acertaste con lo que yo mencioné también, el tema de la tensión en DC para llevarla a 220 en valores de 12 o 24 obviamente son menos eficientes que uno de 48 voltios. Siempre entonces cuando hay alguna persona o alguien que está haciendo un diseño para cargas superiores a 3000 volt, ya pues nosotros recomendamos que utilicen sistemas a 48 voltios, ¿no? Salvo que sea una excepción por ahí, por ejemplo, porque también tenemos soluciones también para campers o alguien que tenga un carro, un camión, que le guste ir de excursión o tenga una ambulancia, por ejemplo, y que necesite algunas cargas en alterna y obviamente pueda tener el voltaje del camión o de la camioneta, pues podría ahí colocar algún inversor o un sistema de 12 voltios para poder entregar 220 voltios en alterna, ¿no? Entonces ahí Ujú. de alguna forma no tienes otra opción y tienes que compensar la ineficiencia
tienes que apechugar o asumir la ineficiencia, ¿no? Pero son casos extremos donde obviamente no tienes alguna opción, pero si es que tienes la posibilidad de poder utilizar un sistema de esa potencia, pues lo que recomendamos es que lo utilices a 48 voltios. Aparte, inclusive hay algunas oportunidades donde hemos escuchado también usuarios, o inclusive Fernando lo mencionó en el seminario anterior, donde puedes tener de repente a 12 voltios, a bajo voltaje, a muy bajo voltaje, tener paralelos inclusive, o utilizar cables demasiado gruesos o mayor longitud de cables, y eso hace que inclusive tengas muchas pérdidas, inclusive adicionales de o por ineficiencias en ese sentido, ¿no? ¿No? Ujú. Para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mayor voltaje en DC, menos cables, probablemente, o es Claro, muy menor probable, temperatura, menos pérdida. temperatura, Ujú. menos pérdidas, ¿no? Ah, a ver, bueno, gracias por la pregunta a Alvin. Víctor dice, no entendí muy bien la potencia máxima de funcionamiento. El inversor solo puede funcionar un máximo de 2 minutos con la máxima potencia. Creo que sí lo mencionaste, ¿no, Fer? En Sí, este pero caso. lo podemos reforzar. Acá, bacán, para eso estamos. Este es otra vez la ficha técnica de los equipos de 1200 a 5000. Entonces, ¿qué datos nos da? Por ejemplo, vamos a ver este de 3000, ¿no? Potencia nominal es 3000 volt-ampere, que es la que figura acá. A 25 grados nos da 3000 volt-ampere. El equivalente de volt-ampere en watts es 2400 watts. A 25 grados. A 25 grados. ¿Por qué esa disminución? No es que haya una disminución, sino que es así funciona la electricidad. Esta es la potencia aparente y más o menos lo multiplicas por 0.9, 0.8, dependiendo del factor de potencia, y te da 2400, que es la potencia activa. Eso en realidad va a depender de qué tipo de carga vas a colocar, pero por un valor rápido de 0.8 o 0.9, este factor de potencia común, ¿no? Ya. Después te da lo que es las distintas potencias a distintas temperaturas, que va disminuyendo, y la salida, potencia salida, perdón, es la potencia pico de salida, 6000. Entonces, si vimos, la potencia nominal era 3000 y la potencia pico es 6000, que es el doble de la nominal, ¿no? Entonces, eh, si vemos, entonces, la máxima potencia, eso de acá, se refiere al 6000. O sea, yo tengo un equipo donde la potencia nominal es 3000, puede soportar el 30% de sobrecarga durante 30 minutos, que vendría a ser, a ver, 3000 por 3. Podría llegar hasta 3900 volt-ampere a 25 grados durante 30 minutos, y podría durar 2 minutos a 6000 volt-ampere, siempre y cuando el voltaje se mantenga. Si es demasiado, solamente va a soportar los 30. ¿Más Perfecto, claro o está igual de perfecto. complicado? No, continuemos, porque si por ahí alguien hay consulta adicional, podemos seguir reforzando. Listo. Carlos Sotelo consulta, dice, ¿es posible integrar estos sistemas? Bueno, estábamos hablando, supongo, de los BBAS o Victron Energy BBAS. BE significa Victron Energy, para los que quizás no estaban conectados escuchándolo. Victron Energy, protocolo de comunicación, Direct o BAS. Dice, ¿es posible conectarlos o integrarlos con sistema SCADA para revisar, supongo, la data? Los equipos Ujú. así tal cual no se pueden. Lo que sí lo conectas a este sistema de monitoreo. Ese sistema de monitoreo sí tiene Modbus TCP/IP. Ujú. Entonces, con eso ya podrías integrarlo a un sistema SCADA. Las tablas de direcciones están todas abiertas. Las podemos compartir si es que la requieren.
Y no, es cuestión de leer y escribir nada más sobre esas tablas. Ya. Excelente. Gracias, Carlos, por la pregunta. Dice César Tenorio, entre B Direct o Direct y el B Bus, ¿cuál es el que ustedes recomiendan? Bueno, va a depender del modelo inversor, ¿no?, que uno quiera tomar. Claro, para aplicaciones donde vas a utilizar solamente un inversor, con el B Direct es suficiente. Si quieres utilizar, si necesitas poner mayor potencia que lo que viene normalmente, o sea, mayor a 5000 volt en inversores, tendrías que colocar varios en paralelo. Es algo que vamos a ver luego. Y ahí sí requieres los equipos B-Bus sí o sí. Porque estos sí se pueden colocar en paralelo. Los B-Direct no se pueden colocar en paralelo. Exacto, ¿no? Obviamente también el diseño de Victron comprende de que si es que estamos utilizando inversores de 800 volt ampere, 1200 volt ampere, 250 volt ampere, son inversores chiquitos para aplicaciones de bajo costo, económicas, ¿no? En la medida que se puede, no estamos requiriendo sistemas que quizás pueda conectarlos en paralelo o de repente monitorearlos como lo permitiría quizás de manera directa un Venus, un Color Control o un Servo GX, ¿no? Entonces, en este caso, pues, lo que sí yo podría opinar es que si ustedes piensan a futuro incrementar la potencia de su sistema, por ejemplo, hoy arranco con 3 kVA y digo, 3 kVA, y más adelante pienso de repente incrementar al doble, o sea, quisiera tener doble de potencia, pues si considero esa posibilidad, podría tener en cuenta comprar un inversor de 3000 volt o 3 kVA, ya sea de serie Phoenix o Multiplus, para luego después colocar uno en paralelo que permita sumar esa potencia utilizando el protocolo B-Bus, porque solamente mediante este protocolo vas a poder incrementar potencia. Con el B-Direct, como lo dijo Fernando, no se puede, ¿no? Yo creo que eso sería un factor importante también a tener en cuenta. Gracias, César, por la pregunta. Continuamos, si no, Fer, hasta donde nos quedamos, o quieres agregar algo Sí. más y luego seguimos respondiendo las preguntas. Ya, continuamos. Perfecto. Entonces, creo que no terminé esto, ¿no? Lo del modo eco era modo de ahorro de energía. Y bueno, aquí vemos cómo funciona el modo eco. Bueno, eh, el consumo en vacío de un inversor cuando está en modo normal, más o menos es esta fila de acá, ¿no? Para este inversor de 1200 están alrededor de 8, 10 o 12 watts, dependiendo de qué voltaje utilizamos. Y en caso de que utilizamos el modo en vacío AS, que era la sinusoidal modificada, las potencias de consumo en vacío serían 5, 8 y 10. Y en modo búsqueda es de 2, 3 y 4. O sea, sí se ve bastante diferencia entre utilizar un modo u otro modo o dejarlo en modo normal, ¿no? Entonces, eh, si van a tener mucho tiempo donde no van a consumir nada, sí les recomendaría activar el modo eco. Por ejemplo, acá el modo en vacío está en 20 watts y en modo búsqueda está en 8 watts, ¿no? Casi la mitad de energía que te estarías ahorrando. Bueno, para los inversores Fénix más pequeños también sucede lo mismo, ¿no? Listo. Y ahora, en caso que necesitemos más energía, perdón, más potencia, o si requerimos de un sistema trifásico, tendríamos que utilizar los equipos que tengan conectividad de bus y se pueden conectar, bueno, tanto en paralelo, tanto en trifásico, máximo hasta 6 unidades. Entonces la potencia salida máxima, el Fénix más grande es de 5 kVA. Por 6 unidades serían 30 kVA de salida como máximo que podríamos tener. Y listo. Y una aclaración, que justo hablando con David en el webinar último que tuvimos,
pues mencionó también para que una persona justo preguntó ahí, se llama Víctor González. Gracias por la pregunta y por el comentario, Víctor. Los sistemas Victron en trifásicos pueden llegar hasta 180 kVA. Quiere decir que pueden conectar en trifásico hasta 12 inversores de 15 kVA, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para sistemas trifásicos, ¿no? Complementando lo que mencionaba Fernando, ¿no? Eso es Claro. importante considerar. Ahorita solamente estamos viendo la serie Phoenix, Ajá, que solamente son inversores. exacto. Pero también hay otra serie que es inversores cargadores, que sí, de ahí sí van desde potencias muy bajas, desde 500 watts, si no me equivoco, y potencias las mayores hasta 15 kVA. Así es. Y eso lo Entonces, veremos en de un ahí próximo webinar. Sí, pueden llegar hasta 180 kVA así es. utilizando arreglos, hasta 12 unidades de equipos de 15 kVA. Excelente, excelente. Ya. Bacán, bacán, muy bien, Fer. Bueno, hay más preguntas que las responderemos en breve. Continúo con la pantalla yo entonces. Dale, Listo, a ver, habilítame para poder continuar. sí, todo bien. Chévere. Bueno, Fernando ha presentado bastantes elementos a detalle. Hay muchas cosas que por lo general a veces en la revisión de las datasheets dejamos de lado. Hay algunas cosas interesantes desde el lado de los inversores Phoenix de la serie aislada, inversores que no tienen entrada adicional o una fuente de energía que permita de repente realizar una carga, porque no son inversores cargadores. Esta versión, la Phoenix, como la quieran llamar, eh, solamente toman energía de un banco de baterías para entregar corriente alterna, ¿sí? La única fuente de energía que ellos tienen es un banco de baterías, como le había mencionado Fernando, ¿no? Entonces, en otro webinar próximo que estaremos anunciando, ya veremos los inversores cargadores de la línea Multiplus para que puedan conocerlos un poco más a detalle. Estos son los inversores de la serie Phoenix, los que siempre hasta el momento han existido, salvo el último que se ha añadido a la familia de Victron, que es el Smart, porque ya por política de Victron, poco a poco los inversores van a ir migrando a que estos puedan ser, o la interacción con el usuario sea mucho más cercana. Tenemos a los inversores Phoenix de 3000 a 5000 VA, que son los que usan el protocolo BBAS, los Compact, tenemos los Smart, que ya tienen el Bluetooth integrado, y también los inversores Phoenix clásicos desde los 250 VA. ¿Sí? Aquí están nuevamente estos con los protocolos. Si bien es cierto, ahí menciono los Phoenix de 180 VA, estos ya están descontinuados, ¿no? El mínimo ahora es de 250. Me han consultado a veces, oye, ¿tiene de 280? Ya no hay, ya no hay. Entonces, a partir de ahora solamente, bueno, ya desde hace ya varios meses, ya solamente tenemos lo de 250 VA desde 200 voltios en DC, ¿no? Entonces, en función a cada familia, pues tienen los puertos de comunicación, los Phoenix pequeños, B-Direct, con la mochila Bluetooth para poder convertirlos como si fuera un Smart, para poder configurarlos o poder conocer su desempeño en tiempo real de esos equipos y los demás, ¿sí? Estamos con los Compact, los Phoenix Smart y los Phoenix convencionales con protocolos B-Bus. Esta es otra forma de verlos, ¿no? Tenemos las dos familias, ¿no? De 12, 24, 48 voltios en los protocolos B-Direct, desde los 200 a VA, tenemos de 375, 500, 800, 1200 VA. Los nuevos que se han sumado a la familia son los de 1600, los de 2000 y los de 3000, con Bluetooth integrado y con protocolo B-Direct para instalaciones pequeñas, que no busquen ser modulares, que no busquen crecer en adelante, es básicamente para situaciones bien puntuales. Y los con protocolo BBAS que parten desde los 1200 VA en 12 y 24,
y los más grandes hasta 5 kVA en 48 voltios que sí permiten ser modulares, ¿no? Nosotros, pues, tenemos, como les mencionaba, el tema del protocolo de comunicación, la plataforma de Victron Connect está disponible para esto de los iPhone, ¿no? Nos permiten conectar vía Bluetooth e interactuar con los equipos de manera automática y directa. Esta es otra vista del inversor, pues tenemos los indicadores, en la misma carcasa encontramos la serie del inversor, que es el Phoenix, tenemos los 12 voltios y los 2000, los 1200 volt y y de otro lado, la parte donde vemos las conexiones, pues podemos observar la toma de poder, tenemos ahí el puerto que Fernando les mencionó en algún momento, que es bien pequeñito. Ahí conectamos el cable, si es que tenemos un Venus Color Control, o si tenemos la mochila, el Smart Dongle, que les mostré en esta lámina, ¿no? Y bueno, tenemos el interruptor de encendido apagado, o si queremos de manera manual colocarlo en modo eco para ahorrar energía. Tenemos también el, el puerto para poder encender o apagar el dispositivo de manera remota con un circuito, si es que de repente el sistema lo tenemos en un lugar alejado para no ir hasta allá y apagarlo. Y también tenemos la conexión a tierra junto con los LED de indicación de trabajo, ¿no? Esta es una imagen del Phoenix Smart. Esta es una imagen del Phoenix Smart, ¿no? Es uno de los nuevos inversores de la familia Victron Energy. Tenemos también la nomenclatura de estos equipos y tenemos la otra vista donde están las borneras, tanto de conexión de baterías y también corriente alterna, ¿no? Están ahí la toma de poder, el punto de remoto, también están los relés de alarma, conexión vía direct y la conexión a tierra, ¿no? Así que es la misma arquitectura, solamente que con diferente tamaño, ¿no? No hay que restar también los beneficios de estos equipos, que, bueno, Victron se ha preocupado muchísimo en tener de manera impecable toda la información. Muchos equipos que hoy también ofrecen estas capacidades no los tienen. Si ustedes tienen o si ustedes están preocupados en una instalación que al menos les dé los parámetros y las garantías de funcionamiento adecuadas, si es que tienen equipos sensibles, de repente una torre de telecomunicaciones o equipos críticos y necesitan saber los parámetros adecuados de estos para que puedan funcionar acorde a las exigencias de los clientes que puedan tener o al menos de sus expectativas que puedan ustedes ver satisfechas, ¿no? Por un buen equipo, pues en este caso la información que pueden encontrar tanto en los manuales como en las fichas técnicas de los equipos, pues las van a encontrar. Y si tienen alguna duda, pues ya nos contactan para poder ayudarles en el camino. También tenemos, como les mencionábamos, la aplicación de Victron Connect. Fernando ya habló un poquito del Victron Toolkit, también para poder nosotros encontrar algunos valores de rateo o los significados de los indicadores de los LED, pues ahí los pueden encontrar. Y bueno, Victron, como dice el título, no es solo una marca o un producto o un equipo, es básicamente una solución, algo que definitivamente una empresa, un cliente que tiene buenas expectativas y también piensa en las nuevas tecnologías y las nuevas funcionalidades, pues puede encontrar con esta marca, ¿no? El Servo GX es uno de los equipos de la nueva generación de la familia GX, que básicamente tiene ya Wi-Fi integrado, tiene Bluetooth integrado, tiene múltiples puertos de comunicación, tiene ahí los USB, los HDMI, los puertos B-Direct, los puertos B-CAN, tiene también las salidas para sensores de temperatura, para arranque de grupos electrógenos, sensores de batería, ¿no? Como ven ahí, tiene para conectar los MPPTs, cargadores, si es que quiero comunicarme vía GSM también, si es que quiero un display LCD táctil, también el Servo GX lo tiene para poder conectar un accesorio adicional que se conecta al puerto HDMI.
queremos colocar un smart meter para poder leer o tomar lectura de demanda de energía en una situación on-grid, también lo podemos colocar. Inversores de red también con Fronius, por ejemplo, podemos también sincronizar para que puedan trabajar en conjunto. Y bueno, la plataforma, el BRM de Victron, que es una plataforma integral que nos permite conectar el equipo a esta interfase y nosotros poder descargar y también monitorear, controlar, realizar cambios sobre el sistema de manera remota, lo cual nos permite hacer, ¿no? Creo que no puedo compartir pantalla, Fer. De repente, quizás tú puedes abrir la pantalla o la plataforma de Victron para poder mencionarles también las nuevas o los nuevos desarrollos que tiene Victron. Servo GX es uno de estos. Este es uno de los últimos que acaba de presentar. Y en la serie Phoenix también acaba de salir un nuevo modelo. Constantemente están sacando nuevos modelos para que puedan dar solución a algunas demandas. Por ejemplo, ese es el Inverter RS Smart Solar, ¿no? Es básicamente un inversor off-grid, un inversor Phoenix con un controlador de carga de 250 voltios integrado, ¿no? Ese es un equipo que recién acaba de salir el día de ayer, justo hablando de este tema, ¿no? Es un inversor simplemente con una entrada adicional para carga integrada, lo cual ya no es necesario que tengamos que colocar un MPPT al costado, ¿no? Quizás tú puedas comentar un poco de eso, Fernando, pero es básicamente eso, ¿no? Sí, incluso PTs que Víctor nos ha ofrecido eran del rango de 75 50 de entrada. En este caso han ampliado desde 80 voltios hasta 400. Pero bueno, es un producto nuevo que recién hoy día lo hemos visto. Así que vamos a pedir información a Victron a ver cómo es. Incluso la batería, el voltaje de baterías, ¿dónde estaba? 30 en DC de baterías, ¿no? Así es. Entonces ahí ya estamos viendo de que los tiempos van cambiando, las mejoras van cambiando, quién sabe, vamos a elevar el estándar, ya no sea desde 48 voltios, sino podríamos llegar a 64, pero bueno, este es un equipo bien particular, por el momento estamos con los 48 en DC, y bueno, es una propuesta interesante que nos tiene ahora Victron para estas posibilidades. Como pueden ver, a pesar de ser un C, pues si colocamos, por ejemplo, si podemos tener la oportunidad de tener una entrada en AC, pues podemos disponerla a través de un cargador de baterías, como es ya sea la serie Centaur o el tema de los Centauros o el tema de los Esquila, por ejemplo, que nos permiten cargar baterías, ya sea desde la red o un grupo electrógeno, como ven en el esquema de la izquierda. Ahora volvemos a la presentación, Fer. Si es que me falta algún detalle adicional por ahí para pasar a las preguntas. Ok, nos quedamos en el Servo, el nuevo dispositivo de la familia GX. Ya pronto estaremos con él para poder ofrecerlo a todos ustedes. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me falta por acá? A ver, siguiente lámina que no sé si carga, a ver. Ahí creo que se pasó, no sé. Ah, bueno, mencionando nuevamente que Victron es el primer y el único Service Partner Center autorizado desde Victron Energy, desde Holanda. Estamos a la disposición de todos los usuarios, todos nuestros clientes quienes tengan necesidad de hacerle mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo a sus equipos, pues estamos aquí a su disposición para poder ayudarles bajo los lineamientos, estándares y exigencias de la marca Victron Energy, con la garantía que podemos ofrecerle bajo su representación. Entonces, ya saben, nos pueden contactar. Estamos aquí a sus órdenes, a todos ustedes. Ahí dejamos los números y los datos de contacto. No se olviden seguirnos en las redes, en las www.novumsolar.com y en nuestras redes sociales, ¿no? Vamos a pasar a unas preguntas adicionales que quedan, Fer, para poder ya cerrar con este seminario. Ya vamos 1 hora y 10 minutos. Estamos en la hora, creo. A ver, volvemos a las preguntas. ¿Te parece? Sí. Excelente. Dice Diego
fuera del equipo es la temperatura ambiental, es que, por ejemplo, los 25 grados en situaciones estándar en paneles solares es temperatura del panel solar, pero en este caso, bueno, claro, tenemos una temperatura de ambiente de 25 en una situación estándar, pero hay que considerar también la temperatura de trabajo del equipo, ¿no? O sea, un equipo cuando tú le enciendes es como un computador, metes la mano debajo y el equipo está calientito. Y si no le pones ventilador o al menos lo tienes ventilado, pues se va a seguir sobrecalentando hasta que se apague automáticamente porque está configurado para poder apagarse de manera automática si es que es necesario proteger el equipo, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Si tenemos de repente, estamos en la selva, por ejemplo, en Iquitos, temperatura ambiente 30 grados, pues si vamos a la ficha técnica, no sé si tienes por ahí una ficha técnica, Fer, creo que estabas ahí, la habías abierto. Sí. Pues si vamos a una ficha técnica, pues si es que estamos en una temperatura relativa de 30 grados centígrados, pues voy a considerar, creo yo, no los 30, sino consideraría un poco más, contemplando la temperatura adicional que el equipo puede adquirir producto de su trabajo, ¿no? Podría yo de repente contemplar una temperatura de 40 grados, por así decirlo. Entonces, si yo considero que voy a colocar un inversor de 3 kVA, pues, y quiero al menos 3000 watts de potencia, pues voy a tener que contemplar si vamos a la mano derecha a 40 grados en los 3000, vemos ahí que vamos a Queda obtener chico. 2200 watts, queda chico, no va a dar. Entonces ahí tendría que contemplar un inversor, ajá, dos de 3000 o si no, uno de 5000, ¿no? Por ejemplo, si es que puedo contemplar el protocolo BBAS, puedo contemplar o dos de 3 o dos de 3000 o uno de 5000, ¿no? Entonces, en función al stock que podamos tener, en función al presupuesto del cliente, porque uno de 5000 es más barato que dos de 3000, pues ya dependerá de eso para que te puedas ofrecer a tu cliente la mejor opción que pueda disponer. Entonces, siempre hay que considerar la temperatura adicional que pueda adquirir el equipo. Gracias por la pregunta. Justo dice, al diseñar se considera entre 1 o 2 días de autonomía. Bueno, en este seminario no estamos viendo autonomía, en realidad la autonomía ya dependerá del criterio del diseñador y de las exigencias del usuario, ¿no? Si el usuario le dice quiero 2 días de autonomía, pues es importante contemplar. Y ahí podría rescatar de este comentario justo lo que justo lo que Fernando mencionó, quizás puedes ir a la lámina de potencia pico, Fernando, para dar un comentario quizás. Hay una diferencia clarísima que tiene que considerar de potencia pico, potencia recurrente, ¿no? Ojo, potencia aparente es diferente, lo que Fernando mencionó de volt-ampere, ¿no? Ya que multiplicado por el el factor de potencia, pues nos va a dar en watts, ¿no? Pico de arranque es un pico que obviamente nos lo va a exigir algún dispositivo, por ejemplo un motor, para poder romper inercia de estado de movimiento cero hasta empezar a moverse, ¿no? Entonces el motor tiene elementos internos que permiten arrancar o romper esa inercia y obviamente vamos a exigir ahí o vamos a demandar una potencia que va a ser inmediata, no va a ser muy larga, probablemente tome 5, 10, 15 segundos. Los inversores, como dijo Fernando, pues pueden soportar hasta un cierto tiempo, por eso es importante tener en cuenta el dimensionamiento en función a los picos de arranque que podamos tener en cada situación, ¿no? Y la potencia promedio, pues una potencia que al menos nosotros podríamos considerar en función al usuario, digamos, si tiene un montón de equipos y dice, ¿sabes qué? Mira, yo probablemente potencia promedio podría tener mi refrigeradora encendida, probablemente pueda estar consumiendo unos 150 watts, de repente por ahí un ventilador que consume 30 watts, 180 y podríamos de repente llegar a 200, ¿no? A pesar de que tenga un montón de equipos, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta y consultarle al usuario qué posibilidad existe de que todos los equipos, o al menos de la lista que tú me das, podrías encenderlos al mismo tiempo. Por ejemplo, podríamos sumar una cantidad de focos mínima, podríamos sumar definitivamente el refrigerador, porque ese está conectado todo el tiempo y no sabemos en qué momento se enciende o se apaga el compresor.
podríamos contemplar también un microondas, podemos contemplar también algunos otros equipos adicionales para poder al menos tener una sumatoria de cargas, como dice el gráfico, y al menos diseñar o ofrecer un inversor que al menos permita cubrir esa potencia recurrente, ¿no? De equipos al menos. Porque a veces podríamos estar dimensionando un equipo o un inversor sumando todas las potencias, pero ahí ya depende del criterio del diseñador si es que se van a repetir o van a concurrir todos los equipos en ese momento al encenderse. Si es que el usuario no tiene ni idea de qué es lo que podría pasar, porque de repente tiene hijos, niños chiquitos que estén encendiendo, apagando, de repente su esposa o alguien que no conoce, obviamente, las dinámicas de esos equipos, pues ahí nosotros recomendamos fuertemente que ese usuario pueda tener, si es que es un inversor de B-Direct, pues que se compre un Smart Dongle para que le conecte y esté él siempre pendiente de la aplicación y pueda ver como si fuera un reloj cuánta potencia le están demandando el equipo, o si es que el sistema es un poco mayor, más complejo, pues recomendarle un Venus o un color para que pueda tener en una pantallita o en su teléfono eh, el, el, los niveles de potencia que eh, eh, sí, eso es, ¿no? Gracias justo por la consulta. Justo también dice, los sistemas pueden reemplazar a los equipos UPS. Reemplazar. Esa es una pregunta, esa es una palabra un poco fuerte, ¿no, Fer? Sí. Sí. O sea, podríamos contemplar un inversor cargador. No lo vamos a hablar en este tema, pero podríamos contemplarlo en varios escenarios, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos en el próximo webinar que haremos con inversores Solo cargadores. como una Lo idea dejamos general, pendiente. bueno, un UPS es lo mismo. Cuando se va la energía, lo que hace es conmuta y a la salida del UPS no siente cuando se ha cortado la energía, ¿no? Cuando ha habido un corte de energía. Los sistemas fotovoltaicos, en este equipo en particular no, pero los Multiplus y los 4 sí son capaces de hacer esa función de UPS. Exactamente, sí, exactamente. Ese es un caramelo chiquitito, una previa para poder nosotros guardar el contenido, creo yo, rico que podríamos estar presentando el próximo webinar, Fer. Así que chévere por la aclaración. Justo dice también, muchos clientes se dedican a la pesca en Pucallpa y quieren sistemas para congeladores. Efectivamente, estos sistemas pueden servir para poder alimentar congeladores o equipos de refrigeración que alguna esto puede servir para ello, ¿no? De repente sería Eh, bueno que nos eh, escriba un correo o nos se comunique con esos números, ¿no? Que aparecen acá abajo y te podemos ayudar es en tu proyecto. excelente. ¿Qué más preguntas veo por ahí? Willy dice, el factor de potencia es 0.8, el inversor inyecta también reactivos. Sí, efectivamente. Eso va a Sí, depender de Fernando, las ¿quieres decir? cargas. Uh-huh. Eso va a depender de las cargas, ¿no? Efectivamente. Dice Willy también, ¿los inversores monofásicos pueden hacer un arreglo para sistemas de cargas trifásicos? Sí, efectivamente, contemplando los modelos con protocolo B-Bus. ¿Sí? ¿Qué más? Víctor González, inversores con la tecnología MPPT también tienen. Bueno, en el caso de Victron tenemos la línea Easy Solar. En este caso, nos encantaría tenerlos, pero no son muy pedidos. Entonces, por lo general, la mayoría de personas quienes nos contactan o nos consultan, más que todo solicitan sistemas modulares. O sea, quiero hoy empezar con un MPPT de ese tamaño porque quiero poner 2 paneles porque el presupuesto me permite solo eso. Más adelante voy a ver si pongo dos módulos más, 3 módulos más.
Entonces, nosotros preferimos traer los inversores separados con los controladores de carga para que puedan realizar este tipo de instalaciones de manera modular. Gracias, Víctor, por la pregunta. Willy dice, no veo la PPT o la pantalla. Se ve en Smart Bluetooth. ¿Qué? ¿Se quedó en... Ok. De repente puedes ir, Fer, a la sección de la diferencia de los inversores, donde están ahí ¿Cuál? los Smart con los inversores Smart, con los inversores regulares, ¿no? ¿Dos? Sí, esos de ahí puede ser. Sí, entonces tenemos ahí la línea, ¿no? Unos que tienen protocolo B-Direct o el otro es el Victron Energy Bus. Pues los Smart ya tienen el Bluetooth integrado, ya no necesitan la mochila o el Bluetooth Smart Dongle que ven ahí en el cable, ese aparatito que tiene cable. Ya directamente los que son serie Smart, puedes conectarte directamente el equipo energizado, por supuesto, conectado a la batería que tenga energía para que esté activo, y con eso puedes acceder al inversor por medio de la plataforma Victron Connect. Gracias, Willy, por la pregunta. Dice Jerónimo Cárdenas, los equipos Victron pueden ser usados en áreas clasificadas. ¿Qué nivel de protección IP poseen? Bueno, cada inversor tiene diversos grados de protección. En la ficha técnica lo podemos encontrar. Quizás podemos mostrarle una, Fer. Está. Ese caso tiene IP21. Estos equipos tienen que ir dentro de un lugar techado, ¿no? Libre de, no le puede caer tierra, agua, Polvo también, ¿no? polvo. Ajá. Uh-huh. Así es. Así es. Entonces, si uno quiere al menos definir qué inversor se le acomoda acorde a sus exigencias, pues por lo general todos los equipos tienen ese grado de producción IP21, IP22, ¿no? No son impermeables, pues como dice Fernando, es recomendable que estén en un shelter o en al menos un cuarto libre de polvo, humedad o salpicaduras de agua, ¿no? Que obviamente puedan afectar su funcionamiento, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que considerar también que Victron viene o parte desde, o los orígenes de Victron hace más de 60 años fue de barcos, ¿no? El creador de la marca pues vio la necesidad de energizar algunos barcos que tenían ese tipo de eventos donde había momentos donde apagaban toda la fuente de energía y los usuarios no tenían otra forma de acceder a energía porque para encender equipos pequeñitos, pues no es necesario tener encendido el motor completo del barco o un generador enorme, ¿no? Entonces, en este caso nació esa oportunidad de poder elaborar un equipo que permita tomar energía de un banco pequeño para poder alimentar cargas básicas, ¿no? O de comunicaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces los equipos también, la carcasa, las protecciones, al menos en función a los materiales, son de muy buena calidad. Las Victron tiene una tarjetas división. electrónicas también son tratadas para soportar la brisa, ¿no? Todo el mar. Pues son equipos Exacto, diseñados para el mar. exacto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los equipos Victron tienen ese tipo de protección porque vienen, sus orígenes parten de eso, vienen de ello y siempre son considerados desde los más básicos hasta los más complejos. Es por eso que esta marca ofrece ese estándar o ese mínimo adicional a comparación de muchos que existen en el mercado porque son elaborados para este tipo de situaciones que demandan más exigencia. Gracias, Jerónimo, por la pregunta. Saludos. David dice, este producto sería el Easy Solar, pero aislado. Bueno, el Easy Solar tiene entrada en corriente alterna, no sería el Easy directamente, pero sería un Fénix, pero integrado con un controlador de carga, ¿no? Un controlador de carga integrado PIR, pero sin entrada de corriente alterna. Vamos a ver cómo va cómo nos va con este nuevo modelo para ver si es que hay acogida. Vamos ahí a recibir algunas consultas probablemente. Gracias, David. Saludos por la pregunta. David Cotera, saludos. Para monitorizar el Victron Phoenix,
¿qué equipos tengo que tener? El interfaz BDirect a USB me permite ello. Alfred, te la doy esa pregunta para no Eh, quedarme sin voz. a ver, dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos este equipo Phoenix B Direct, lo único que necesitamos se conecta en el puerto B Direct y en el celular tenemos que activar un Bluetooth y bajar la aplicación y podemos monitorear. En caso de estos equipos, por ejemplo, los Phoenix Smart, tienen este Bluetooth, ya tiene esto integrado. Entonces simplemente necesitamos la aplicación en el celular y nos conectamos por vía Bluetooth. En el caso de los Phoenix Compact y Phoenix que tienen B-Bus, en ese caso sí requerimos, ¿dónde está? Sí requerimos de un dispositivo Victron GX, que puede ser un Color Control, un Venus GX o un Servo o cualquier otro, ¿no? Son varios equipos que tienen este tipo de conectividad. También se podría hacer directamente a la computadora, pero no es muy práctico. Lo mejor es tenerlo con un dispositivo de esta manera. Entonces esas son las dos opciones prácticamente, por Bluetooth o con un Victron GX. Excelente, excelente. Jaime dice, gracias, gracias David por la pregunta, saludos. Jaime dice, cuando estén conectados los inversores para suministrar trifásico, ¿cómo se puede desfasar los 120 grados? Hay un programita que es bueno, y es un tema ya más complejo. Lo que hace es, como estos equipos, a ver, esta es la conexión, sí, esta es la conexión trifásica. Cada ¿Mm? equipo tiene línea neutro, línea neutro, línea neutro. Entonces, en el primer caso, bueno, todos los neutros se van a conectar, se ¿Mm? van a conectar a un mismo punto, que es este cable negro. No, perdón. No, en este gráfico no figura, ¿no? Pero todos los neutros van a estar conectados y digamos que este va a ser el primero, entonces la línea de este equipo es L1, la línea de este equipo L2 y la línea de este equipo es L3. Luego hay, ¿no? Estos tres equipos están conectados con el cable de la computadora, con el MK3. Se entra un programa que lo funcionen en modo trifásico. Entonces, como ellos están comunicados, ya saben cuál es la fase de cada uno y de esa manera logran el desfase de 120 grados. Este sistema solamente funciona para sistemas trifásicos de 380 voltios con Exacto. neutro. No funciona para trifásico 220 delta, solamente es 380 con neutro. Por ahí me preguntan, Fer, creo que ese sí responde la pregunta. Gracias, Jaime, es una muy buena pregunta. Saludos por esa consulta. Qué bueno, nos encantan cuando nos hacen esas preguntas. Sí, es chévere. Rompemos el esquema de estar hablando así de manera general. Excelente. Sí. Me preguntan por ahí también, me mandaron un mensaje por WhatsApp, me dicen, oye, Anthony, chévere la presentación, solamente me quedo con una consulta. En un sistema trifásico, si tengo cargas monofásicas, ¿tengo que colocar un transformador a la salida o puedo hacer un tema o puedo jugar con las líneas, me dice? No solamente conectas tu carga monofásica entre línea neutro de uno de los puntos y ya está. Si tienes varias cargas monofásicas, lo ideal sería que vayas balanceándolo para evitar sobrecargar a una de las fases, ¿no? Es como un Excelente. tablero de una casa normal. Tienes tu suministro en 220, en 320, en trifásico, pero tus cargas son monofásicas. Lo que hace el electricista a la hora de instalar todo es balancear las cargas. Excelente. No requiere ningún El transformador. balanceo es fundamental. Excelente, excelente. Bien, gracias. Mario Lison dice, saludos Mario. Dice, estamos con off-grid, pero alguna observación, recomendación importante para inversor híbrido. No entiendo muy bien la pregunta, pero
básicamente los inversores de este seminario, de esta pequeña presentación que hemos hecho, son básicamente inversores off-grid, no son inversores híbridos. El inversor híbrido básicamente contempla la entrada en corriente alterna, que ya lo veremos en un próximo webinar o seminario, pero ¿alguna consideración que se pueda tener, Fernando, tú crees? Sí hay varias consideraciones y esto Ya, yo creo que es un tema amplio que mejor lo vemos en en el otro momento. siguiente. Sí. Ok, lo vamos a dejar para otro momento, pero igual lo vamos a tener en agenda para poder tenerla en cuenta al momento de hablar de los inversores híbridos. Gracias igual a Mario por la pregunta. Néstor dice, el modelo eco puede funcionar si se alimenta un refrigerador. Eh, el refrigerador debe estar encendido todo el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, no tendría mucho sentido activar el modo eco si yo quiero una carga a las 24 horas. El modo eco, ¿cuándo te sirve? Digamos que yo tengo eh, no sé, digamos que tenemos una situación donde solamente requiero encender las cargas en cierto horario, de 6 hasta las 8, digamos, ¿no? Trabaja 2 horas y el resto del día está apagado. Entonces, ese resto del día, si yo lo dejo prendido, me va a consumir, no sé, unos 15 watts, unos 8 watts por unas 22 horas. Entonces, ¿qué hago yo? Activo el modo eco para para ahorrarme estos 8 watts por 22 horas de energía. Y solamente se activa en esas 2 horas que yo voy a utilizar, por poner un ejemplo. En cambio, en caso de una refrigeradora, todo el tiempo tiene que estar prendida. Entonces no tiene mucho sentido activar el modo eco en ese caso. Excelente. Gracias, gracias Néstor, saludos por la... Estamos hablando de sistemas trifásicos. Elías, saludos Elías, dice, para energizar un sistema trifásico se puede conectar a fase por fase. Uy, chamán. ¿No? ¿Me llegaste a escuchar o no? Conectar fase por fase. Sí, no comprendo muy bien la pregunta. Supongo que es para alimentar los equipos a la salida del sistema trifásico, ¿no? Supongo. Cuando hablamos, si es que es monofásico, fase neutro, balanceando, y en el caso de las cargas trifásicas, pues, bueno, Tampoco entiendo muy bien la pregunta. es una instalación o una conexión habitual funfásico, ¿no? Sí. A ver, seguimos con las preguntas. Acá hay una buena historia. Dice, una anécdota, habíamos instalado un inversor en una zona remota y el encargado había cubierto con franela el equipo. Este prendía y luego unos minutos se apagaba. La puesta estaba en una zona muy alejada y se tuvo que enviar a un técnico para ver qué pasaba. Y este fue el problema. Sí, Hay que estaba poner ahí bien un precavido. cartel gigante, ¿no? De No, no colocar nada. no. Por Sí, eso, por inversor. antes lo que yo recomiendo para esas situaciones, ¿no? Llama a un cliente y dice, oye, tu sistema que me has instalado no funciona, arréglalo. Ujú. Pero muchas veces se puede solucionar con una simple llamada, preguntándole cómo ha sucedido, que te mande una foto, un video, y ahí puedes determinar, ah, mira, hay una franela, ¿qué hace ahí? Sácalo y a ver, prueba de nuevo, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Ahora, si no hay nadie en ese lugar, sí, caballero, no hay que ir. Y bueno, una de las maneras también es teniendo el sistema, el, el Victron Color control, lo GX, observo. Ujú. los servos, estos de acá tienen conexión a Internet. Entonces, como tiene conexión a Internet, podemos ver el historial. Bueno, siempre y cuando conectemos un chip 4G, ¿no? Que nos permita tener conexión a Internet. Entonces, podemos ingresar a la plataforma y ver cuáles fueron los mensajes de error. Entonces, por ahí también vamos sospechando de cuál podría ser una u otra razón. Y cosa que cuando llegas al lugar que te han llamado para verificar la avería, ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Así es.
Máximo dice, ¿con qué protocolo de comunicación industrial es compatible los equipos para integrar a un sistema SCADA de control de procesos de una planta industrial? Mm, Bueno, en este caso utiliza mm, solamente Modbus TCP/IP y Gracias, Máximo, por la consulta. Estamos Modbus ya RTU también, perdón. RTU. Mm. Ok. Eh, a ver, dice Elías. Los inversores conectados a un sistema trifásico para puesta en servicio se pueden analizar fase por fase en el lado de corriente directa, corriente continua. O sea, si tenemos un cargador trifásico, ¿cómo podríamos ver ahí, Fernando? ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Sí. En corriente continua, pues un cargador al bus DC compatible con el voltaje, ¿no? O sea que tenemos un grupo electrógeno, o ya sea por entrada C. Sí, podríamos, Sigo sin entender la pregunta. O sea, sí, me imagino que se refiere al proceso de instalación. Yo conecto los cables, todo, y de ahí tengo que energizar uno por uno. No sé si eso es lo que se refiere. sí. Bueno, A ver si nos mandas un mensajito, si no, Elías, para ayudarte, porque es un poco complicado de entender. Sí. Dice espectador anónimo, nuestro Perú es un país donde muchas zonas no hay celular. En estos casos, ¿cómo haría para que funcione el sistema remoto? Hay ahí, un accesorio, ¿no? claro, si no hay señal celular y no hay, tampoco quieren pagar el servicio satelital porque es un poco caro o muy caro. Ujú. Entonces, la única opción que te quedaría es bajar la información localmente, ¿no? Lo puedes hacer a través de la aplicación del Bluetooth o si no, yendo hasta el lugar, hasta el local. Y acá tú puedes colocarle una memoria micro SD. Entonces, todos los datos se van registrando en la memoria micro SD. O sea, el equipo en sí, si no le pones la memoria, te almacena unos 10 días más o menos, ¿no? Al colocar la memoria micro SD ya te puede durar 10 años. Entonces, cada cierto. Claro, excelente. Víctor dice, saludos. ¿Esos inversores llegan a acoplar el regulador? Esos no, salvo el último modelo que ha sacado Victron, que ya lo mostramos hace un momento, pero los que tienen acoplado el regulador por lo general son los Easy Solar. Pero en este caso, como los mencioné, por lo general no los solicitan, así que no los traemos. Preferimos traer los inversores por separado para que luego ya el usuario pueda acomodar el controlador adecuado en función a la cantidad de módulos que se puede poner en su instalación. Gracias por la consulta. Daniel Lozada, ¿me pueden enviar un esquema básico de instalación, componentes de una casa de consumo alrededor de 120? Escríbenos un correo, Daniel, para darte una aproximación para que puedas comprender el tipo de sistema que pueda ajustarse a esta pregunta. A ver si, Ferdi, me das un ratito el compartir la pantalla para poder presentar el último video que me gustaría que todos puedan ver del Servo GX y poder dar finalizado a este evento. Listo. Pero creo que No, no está. ciérralo, ¿Ah? Ah, lo cierro. ciérralo, ajá. Ya. Vamos a, voy Listo. a compartir, pásame el anfitrión, creo que no lo puedo hacer. Sí, sí, sí. A ver, un momentito. Vamos a pasarles un pequeño video del nuevo equipo de la familia GX, el Servo GX. No sé si se lo habrán visto, ya lo vamos a tener pronto con nosotros. Y si tienen alguna duda o consulta, pues nos lo mencionan. Vamos a compartir la pantalla. Creo que ya está compartida, ¿no, Fernando? Sí. ¿Sí? Sí.
No hay audio, por si acaso. Ya. ¿No hay audio? No. Oh, no hay audio. Ahí ponle compartir con audio, si no. Sí, pucha. Pensaba que tenía audio. Ahora sí. Voy a pasarlo de nuevo ya. Ese es el nuevo Servo GX. Es un dispositivo que ya prácticamente integra muchas funciones adicionales. Más velocidad para situaciones de mayor exigencia. Victron Energy, energía en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, pues, dado a esto, nos We'll be talking about a brand new piece of equipment from Victron Energy. Ya, nosotros agradecemos mucho su participación. Estamos muy felices de haber contado con su presencia, con sus preguntas. Nuevamente, los invitamos a seguir poder estar siempre junto con lo que ustedes puedan requerir. Nuevamente voy a poner ahí nuestros datos de contacto si nos quieren hacer algunas preguntas, dudas o consulta. Hemos revisado en esta oportunidad la gama de Victron de la serie Phoenix de los inversores. Entonces, ya veremos con más novedades. Síganos en las www.novumsolar.com, nuestras redes sociales. Asimismo, los invitamos a nuestra comunidad solar en Facebook, que se llama, ¿cómo se llama, Fer? Ya me olvidé el nombre. Yo lo tengo acá en Facebook abierto, creo. Pero ahí los vamos a estar promocionando en nuestras redes sociales para que puedan ustedes ahí compartir conocimiento. Nosotros también lo hacemos constantemente. No es un grupo de ventas, es un grupo para que todos podamos aprender y estar conectados con las novedades de las nuevas tecnologías, no solamente Victron Energy, sino también de las diversas marcas que puedan existir en el mercado para poder nosotros reforzar, fortalecer y estar unidos en este proceso que es importante para todos el cambio climático. Constantemente haciendo frente a la transición, lo cual nos permitirá contar con un mundo más justo, más inclusivo y con mejores oportunidades para nuestras próximas generaciones. Así que, bueno, desde ese lado, yo les agradezco mucho que estén con nosotros. Yo de aquí, de repente, le metemos una última canción de AC/DC, haciendo memoria a nuestras gente alterna. No sé, Fernando, ¿tienes algunas palabras? Y nuevamente gracias a ti y a Jimena, quien siempre está con nosotros para poder pasarle la voz a todo el mundo de estos seminarios. Gracias por su asistencia a todos y nos vemos en la próxima. Buenazo. Jimena, ¿quieres decir algo? Sí, claro. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Se va a llegar toda la información a su correo y estén atentos a las redes sociales de Novum para poder ser los primeros en enterarse de estas acciones que venimos haciendo. Buenazo. Listo. Muchas gracias. Hasta aquí nosotros nos dejamos y nos vemos en una nueva oportunidad.